Dios les bendiga, les saluda la pastora Eunice Ramírez. En esta oportunidad, a propósito de la pandemia del COVID-19, quisiera compartir un tema que yo creo que se va a convertir en un recurso indispensable para nosotros utilizar en tiempo de la pandemia del COVID-19. La pandemia ha generado diferentes pérdidas desde que apareció y se elevó el pico de casos y de defunciones a raíz del COVID-19, pues hemos experimentado el mundo y los contextos primeros donde apareció en la epidemia, ha experimentado pérdidas numerosas y significativas, desde pérdidas cuantificables hasta pérdidas no cuantificables. Hablamos de pérdidas que podemos medir y contar, como podemos, por ejemplo, medir el número de personas que ha fallecido a causa de la pandemia del COVID, de esta enfermedad del COVID, ¿verdad? Podemos medir el número de personas que ha muerto, pero sin embargo no podemos medir cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta desesperanza, cuánta fatiga y cuánto estrés ha generado este número de pérdidas, tanto en las familiares, en las personas cercanas, como en los servidores públicos a nivel de salud que han estado atendiendo estos casos. Podemos contar y medir probablemente la cantidad de ingresos que no va a ingresar, valga la redundancia, esta quincena. Aún todavía hay personas como yo que estamos trabajando, porque trabajamos en organizaciones donde precisamente son organizaciones de respuesta frente a emergencias y desastres, y estamos obligados a ir por lo menos al trabajo y el resto del día quedarnos en casa. Pero hay otros que no, que lamentablemente pues no están yendo a sus trabajos, otros perdieron el trabajo, u otros sencillamente vivían del día a día y no podían, no les están ingresando dinero porque han tenido que quedarse en casa como una medida de prevención para cuidarse. Entonces, pudiéramos contar y medir unas y otras cosas, pero realmente el impacto que genera la pérdida de vidas humanas, eso es, no podemos contarlo, no podemos cuantificarlo, solo sentirlo, solo vivirlo, solo experimentarlo. Una de las cosas que precisamente experimentamos cuando perdemos la vida de un ser querido, cuando se pierde una vida humana, ¿verdad? Es el duelo. Y el duelo son todas estas reacciones, emociones, sentimientos, ¿verdad? Actitudes, comportamientos que experimentamos tras el impacto que tiene el conocer que hemos perdido a alguien, sobre todo que hemos perdido para siempre a una persona cercana a nosotros, un pariente. Cuando esa persona parte de este mundo, pues definitivamente entramos en esa etapa de duelo donde está el sufrimiento, la desesperanza, el miedo, la angustia, donde vienen emociones, altibajos emocionales, donde incluso se nos afecta la salud por las reacciones fisiológicas que tenemos a raíz del estrés. Recordemos que cuando perdemos a un ser querido, hay tensiones, hay estrés, hay una alteración del sistema entero, desde lo espiritual, lo emocional y lo físico. Incluso somatizamos ante un estrés, ¿verdad?, postraumático por la muerte de un ser querido, sobre todo muertes repentinas que no esperábamos, ¿verdad? Pues sentimos todo este tipo de reacciones que le llamamos somatizaciones, desde un dolor de cabeza, desde náusea, problemas, enfermedades o reacciones, perdón, gastrointestinales, hasta alergias, cambios en todo nuestro cuerpo. Esa es la realidad. Los duelos se viven sí o sí cuando experimentamos la pérdida de un ser querido. Sin embargo, yo quiero caracterizar, y ese es el tema del que vamos a hablar en esta noche. Queremos hablar de cómo pudiéramos enfrentar de manera saludable, psicológica y espiritualmente, las pérdidas de vidas humanas
frente a la pandemia del COVID-19. Es importante que sepamos que los pronósticos, hasta que se encuentre un medicamento que pueda frenar la evolución de esta enfermedad y el deterioro físico de las personas que tienen el virus, los pronósticos son desfavorables en cuanto a que se frene la mortalidad en este sentido. Los casos de defunciones seguirán aumentando en diferentes contextos hasta que Dios intervenga, hasta que se creen las condiciones de medicamentos que puedan contener, que puedan detener los efectos, ¿verdad? De este virus en el cuerpo. Ahora yo quiero caracterizar, para que podamos entender, caracterizar la forma de muerte y las condiciones que circundan esta forma de muerte a raíz del COVID-19. Es importante que sepamos, hay 3 aspectos que debemos señalar en esto. En primer lugar, las muertes que son anunciadas. Dan la oportunidad a las personas, a los seres queridos de esa persona que está sufriendo, de que se prepare psicológicamente y que haga una serie cree una serie de condiciones para contenerse emocionalmente y para procesar y aceptar la muerte de ese ser querido de manera más saludable y con más holgura y con más confort. Cuando sabemos que tenemos un pariente en cama, una persona que tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad terminal, y la estamos acompañando, bueno, sabemos que esa persona va a morir en un determinado momento. Y todo ese ritual, todo ese acompañamiento de estar con la persona, de buscar servicios, de mandar servicios de salud, de acompañarla, en la alimentación, en los cuidados, es pasarle la mano, hablar con ella, orar por ella, estar cercano a esa persona en ese momento difícil, hablarle, escucharla, sentir con esa persona, ayuda a procesar el duelo, ayuda a que podamos decir, resignarnos y que podamos decir, bueno, definitivamente tengo satisfacción, siento, me duele, quiero estar con esa persona, pero la realidad es esta, le llegó su hora, le llegó su momento, pero tengo en mi corazón una paz. Tengo en mi corazón una satisfacción. ¿Y cuál es la satisfacción? La satisfacción del deber cumplido. La acompañé, oré por ella, le pasé la mano, le serví de aliento, le serví de apoyo, me quedé con ella por las noches, le hice el aseo, le compré un medicamento. Lamentablemente, en términos de COVID-19, no todos esos rituales de acompañamiento a nuestro ser querido enfermo podremos hacerlo. El otro aspecto es, primero, es una muerte repentina, no es una persona que está en cama a la que podemos acompañar. Y la otra cosa es importante, que a causa de ser una enfermedad infecto-contagiosa, tampoco, no solamente no podremos acompañar a esa persona en su proceso de gravedad, sino que tampoco vamos a poder hacer algo que nos ayuda, es cultural, pero tiene un impacto y un poder muy grande, y es el despido de la persona en cuerpo presente. Cuando nosotros despedimos a una persona que ha fallecido, realmente, cuando tenemos la oportunidad de estar en su funeral, de acompañar a esa persona en su último adiós, de poder estar con los familiares de esa persona y viviendo comunidad con otros que también están sintiendo el dolor, eso nos conforta. En definitiva, los funerales son una grandiosa oportunidad para el desahogo, para la reflexión, para sentir, incluso para contenernos, no reprimirnos, pero sí para contenernos, porque la gente viene, nos abraza, la gente nos habla, la gente se identifica y hace empatía con nosotros, y eso nos ayuda
a sanar bastante, porque hay un desahogo, porque no nos sentimos solos y porque no estamos sintiendo solo lo que estamos experimentando. Sin embargo, otra caracterización de esta forma de muerte es que definitivamente no vamos a poder hacer un funeral. No vamos a poder hacer un funeral con la persona, con el cuerpo presente. Y eso también, pues, tenemos que estar preparados para afrontarlo. Otra de las cosas interesantes con relación al coronavirus y a esta caracterización de la muerte. Ya estamos diciendo, es una muerte repentina. No podemos acompañar a la persona en el proceso de gravedad. No tendremos a la persona en el funeral. No la tendremos ahí para despedirla dignamente, en comunidad. No, tampoco podremos contar con la seguridad de que vamos a identificar una morada física última para nuestro ser querido. En el caso mío, desde que yo supe que mis padres estaban entrando en diferentes situaciones de salud, yo me reuní con mi familiar y dijimos, vamos a hacer nuestros nichos. Y tenemos nichos, Dios guarde, para varias generaciones. Decidimos comprar 2 terrenos y crear nuestros nichos para, por si papi y mami morían, poder tener ese problema resuelto. Sin embargo, en términos, la realidad que sugiere en este momento, que aunque usted tenga un nicho comprado, como en el caso mío, aunque usted tenga un espacio que ya usted ha preparado para darle una morada final con dignidad a sus seres queridos, usted no tiene la seguridad de que se lo van a poder entregar y usted lo va a poder enterrar en ese lugar. Eso también trae una realidad diferente, que desde el punto de vista cultural, la persona no va a tener un lugar a donde ir para llorar a su muerto. Que también eso es una oportunidad para despedir a la persona. Entonces son estas las realidades asociadas a la muerte. Son muertes repentinas, son muertes, gravedades antes de la muerte que no podemos acompañar. Son velatorios que no vamos a poder tener el muerto presente y probablemente no tendremos un lugar físico a donde enterrar a nuestro ser querido, porque muchos de los casos se creman o sencillamente son enterrados junto con otros miles y cientos de muertos en fosas comunes. ¿Cómo enfrentamos la muerte? La muerte nuestra y la muerte ajena en tiempo de COVID-19. Esta realidad es necesaria hablarla para que nosotros tengamos los recursos. Primero, para nosotros enfrentar esta realidad cuando nos toque. Porque lo cierto es que aunque oremos y el Señor nos guarde, alguno de nosotros, si no todos, vamos a tener un pariente con coronavirus o que haya fallecido por coronavirus. Un compañero de trabajo, un compañero de la iglesia, un compañero de estudio, de la universidad, un vecino, alguien cercano. Esta es una realidad que no es ajena a nosotros. Y definitivamente tenemos que pensar en esa realidad para tener previsión emocional y espiritual para poder enfrentarla de manera saludable. Siempre para mí Jesús ha sido uno de los personajes, además de que Jesús es el único modelo de vida aprobado delante del Padre que nosotros debemos imitar. Jesús para mí es como el estándar para todo tipo de situación adversa. Siempre me gusta mirar a Jesús cómo actuó, cómo reaccionó, qué sintió, qué habló, qué dijo, cómo se expresó, cómo se comportó frente a una situación similar a la que yo estoy experimentando. Entonces, en términos de las muertes de los seres queridos y las muertes masivas, la suya y la ajena, que vamos a experimentar lastimosamente frente a esta pandemia, según la realidad y el comportamiento, ¿cómo podemos reaccionar?
A mí me gustaría que usted pueda acompañarme y veamos el libro de Juan, capítulo 11, desde el verso 28. Vamos a ver cómo Jesús reaccionó frente a la muerte de su amado amigo Lázaro. Leamos. Juan, capítulo 11, desde el verso 28 en adelante. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había ido de prisa, se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Estamos viendo un escenario bíblico donde vemos a Jesús estremecerse espiritualmente, conmoverse emocionalmente y llorar, irrumpir en llanto frente a la muerte de su amado amigo Lázaro. Es interesante que nosotros veamos algo, y es que Jesús, siendo mitad humano, mitad divino, con poder, autoridad y dominio, siendo el modelo, Jesús no reprimió ninguna de las reacciones normales, naturales y necesarias que tenemos frente al impacto de la noticia y la realidad de la pérdida de un ser querido. Jesús se permitió vivir su duelo, comenzar a vivir su duelo, y las primeras reacciones que tuvo, espirituales y emocionales, fueron estas. Se estremeció espiritualmente, se conmovió emocionalmente y físicamente lloró. ¿Sí? Físicamente lloró. Vemos la integralidad del ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Vemos cómo se estremece frente a la pérdida y el sufrimiento que experimentó Jesús en ese momento, frente a la muerte de Lázaro. Es importante que sepamos que Jesús sabía que Lázaro había muerto antes de llegar ahí. También Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero Jesús lloró, Jesús sintió, Jesús se estremeció, Jesús se turbó. Hay otros traductores que dicen que Jesús se turbó. Jesús vivió su humanidad, vivió su vulnerabilidad, vivió su fragilidad espiritual y emocional frente a la pérdida de su amado amigo Lázaro. Una de las reflexiones que tenemos que hacer es que para nosotros enfrentar un duelo saludable, espiritualmente saludable y psicológicamente saludable y socialmente saludable frente a las pérdidas a causa del COVID-19, las pérdidas ajenas y también las pérdidas personales, es darnos la oportunidad de vivir nuestros duelos. No hay mayor catalizador del duelo. No hay
un mayor impulsador, facilitador de que salgan las emociones, los sentimientos necesarios frente a la pérdida de un ser querido que dejarnos permitir que salgan. Lo que nos da la oportunidad a nosotros del desahogo, de la reacción normal y natural que necesitamos para sacar las emociones, los sentimientos que pudieran convertirse posteriormente en armas contra nosotros, es precisamente permitirnos vivir el duelo. Cuando las personas nos reprimimos el duelo, reprimimos las emociones como la tristeza, la angustia, la irritabilidad, cuando nos saltamos esas emociones y esos sentimientos, entonces lamentablemente tenemos el riesgo, corremos el riesgo de no procesar de manera saludable el duelo y de entonces tener a lo largo crisis emocionales a causa de la no sanidad. Una de las cosas que me gusta de Pablo enseñó acerca del duelo. Pablo enseñó acerca de la pérdida de vidas humanas y una de las cosas que dijo fue: yo quiero que ustedes no ignoren esta realidad. Está en Primera de Tesalonicenses 4:13. No ignoren esta realidad. Yo no quiero que ustedes lloren como las personas que no tienen esperanza, porque ustedes tienen esperanza de la resurrección. Jesucristo lloró sabiendo que iba a resucitar a Lázaro. Lo que Pablo está diciendo es: yo quiero que ustedes vivan su duelo, procesen las muertes de sus seres queridos, pero recuérdense que cuando morimos en Jesucristo, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, también los que mueren no mueren, sino que duermen y serán resucitados a partir de Jesús y con Jesús y a través de Jesús cuando llegue el día de la manifestación de la resurrección de los muertos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que frente a las pérdidas que estamos teniendo, la pérdida de mi ser querido, la pérdida de mi amigo, de mi conocido o de mi desconocido, nosotros tenemos que hacer previsión. Primero, dejarnos sentir. Segundo, orar. Jesús, frente a la pérdida de Lázaro, le dijo al Padre, oró. Y dijo: Padre, yo sé que siempre tú me oyes. Oró para la resucitación. Sintió, se estremeció, se conmovió, lloró. No aceptemos definitivamente que un indicador de un verdadero hijo de Dios es uno que no siente. No. Los hijos de Dios sentimos, Jesucristo sintió. Lo que nosotros hacemos es que procesamos el dolor de manera distinta porque entendemos que los que mueren en Cristo van a resucitar. Y es ahí donde está nuestra esperanza. Así que yo le pido a ustedes que en tiempo de COVID-19 usted se cuide. Cuídese espiritualmente sabiendo que Dios entiende y es sensible frente a su pérdida.